Orientaciones pedagógicas para la implementación del Plan Integral de Nivelación Académica 2022. En este video vamos a abordar la evaluación diagnóstica para tercer ciclo y educación diversificada. Bueno, nos preguntamos en qué consiste el Plan de Nivelación Académica. Es un conjunto de acciones estratégicas del ámbito académico y administrativo para atender a corto, mediano y largo plazo las prioridades establecidas por el Ministerio de Educación Pública por medio de las acciones de índole curricular, pedagógico, evaluativo y tecnológico que se articulan desde la gestión de las instancias nacionales y regionales y que se ponen en práctica con especial énfasis en el centro educativo para el abordaje del proceso de construcción de los aprendizajes de las personas estudiantes en todos los niveles y ciclos académicos. Y bueno, este plan de nivelación académica se plantea un problema: cómo atender los efectos provocados por las interrupciones en el servicio educativo que ha enfrentado el país durante los últimos 4 años y que inciden en el logro de los aprendizajes esperados por las personas estudiantes en la asignatura de inglés. Bueno, desde la mediación pedagógica se proponen 4 procesos para enfrentar y alcanzar la nivelación académica. Como primer proceso tenemos la etapa de la evaluación diagnóstica. Luego tenemos el planeamiento didáctico con la activación de los aprendizajes previos indispensables. También reforzar aprendizajes base y por último la evaluación para el aprendizaje. Recordemos que esto es un proceso cíclico. Podemos ver entonces que desde este primer proceso de la evaluación diagnóstica se va a recabar aquella información de los informes de logro del año 2021. Además, la aplicación de instrumentos y técnicas de evaluación diagnóstica que me van a servir de punto de partida para conocer el estado real del estudiantado y así obtener esos resultados que permitan determinar los conocimientos logrados para el año anterior y ajustar la acción pedagógica a lo largo de este ciclo lectivo. Y bueno, ya entrando a lo que es la evaluación diagnóstica en tercer ciclo, educación diversificada y educación para jóvenes y adultos, vamos a ver algunas de las recomendaciones. Primeramente, se debe realizar un diagnóstico para determinar el nivel de logro de todas las competencias lingüísticas, comprensión y producción oral y escrita, entiéndase escucha, habla, lectura y escritura, sin ninguna excepción, que permita definir una línea base sobre la cual empezar y o establecer los apoyos requeridos y la toma de decisiones a nivel pedagógico. Lo anterior permitirá definir la población que será atendida en las lecciones de fortalecimiento. Además, se debe tomar en cuenta en esta etapa los resultados consignados en los informes descriptivos de logro del curso lectivo 2021 y las pruebas de dominio lingüístico. Punto número 2. Para efectos de la elaboración del diagnóstico, se brindan también las siguientes recomendaciones. Bueno, de acuerdo a los resultados generados mediante las pruebas de dominio lingüístico aplicadas en el 2021, tenemos que un mayor porcentaje de la comunidad estudiantil se encuentra en la banda lingüística de A2. Tenemos entonces en esta banda
una representación del 57% de la población. También tenemos en la banda B1 un 22% de la población. Por tanto, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en esa población que se encuentra actualmente en la banda A1 y A2 para que puedan alcanzar ese perfil de salida al final de su periodo de educación secundaria, para que puedan graduarse con ese nivel de B1 que queremos alcanzar mediante la nivelación pedagógica. Bueno, vamos a hablarles entonces de cuáles son esas poblaciones prioritarias a atender. Tenemos, bueno, esa población que se encuentra aún en las bandas de dominio lingüístico de A1 y de A2, de acuerdo al marco común europeo. También las personas estudiantes que aplicaron la estrategia de promoción, la estrategia de alerta temprana y que en su informe descriptivo de logro 2021 alcanzaron un nivel aún no logrado o en proceso. Por otro lado, las personas estudiantes que cursan décimo, undécimo, duodécimo de las ofertas académicas tradicionales y el tercer nivel de los INDEA o IPEC con niveles de logro de aún no logrado y en proceso. También no dejar por fuera las personas estudiantes que asisten a los INDEAs, IPEC y colegios nocturnos, que también representan una población prioritaria en su atención. Para efectos de la elaboración del diagnóstico, bueno, les ofrecemos a continuación algunas recomendaciones de acuerdo a cada uno de los niveles. Para el nivel de séptimo, debemos determinar el grado, el interés y la visión con respecto al aprendizaje del inglés como una lengua extranjera. Identificar los estilos de aprendizaje también de esa nueva población. Esto se puede llevar a cabo a través de juegos colaborativos, juegos de socialización y también explorar el conocimiento previo de inglés como una lengua extranjera y de experiencias interculturales. Para la elaboración del diagnóstico de los niveles octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo de las ofertas académicas, recomendamos el diagnóstico de las competencias lingüísticas orales y escritas basadas en los descriptores del marco común europeo de referencia para las lenguas y los perfiles de cada año escolar establecidos en el programa de estudio. En el diseño de las tareas, los instrumentos deben procurar la integración de las competencias para un uso más auténtico de la lengua. Por ejemplo, leer para hablar, escuchar para escribir, escuchar para hablar, leer para escribir, hablar para escribir y escribir para hablar. Cabe mencionar que no se debe incorporar elementos aislados de gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. De esta manera, entonces, les muestro el primer ejemplo para un perfil de salida de octavo año. Si ustedes ven, esta tabla para la evaluación diagnóstica nos ofrece en la parte izquierda las competencias lingüísticas. En este caso tenemos Oral and Written Comprehension, comprensión oral y escrita, y los diferentes descriptores del marco común europeo que me van a lanzar el resultado de acuerdo al nivel de alcance, si es alcanzado, no alcanzado o en proceso. En esta misma tabla vemos una segunda sección de las habilidades lingüísticas oral y escrita, Oral and Written Production. Y también tenemos los descriptores para cada una de estas. En la última parte de la tabla podemos observar la integración de todas las habilidades lingüísticas antes descritas.
ya que el objetivo es evaluar las competencias lingüísticas de una manera integral y no cada una de forma individual. Por otro lado, tenemos las recomendaciones para el diagnóstico de inglés para conversación o los talleres INCO. Bueno, en nivel de séptimo año se debe determinar el grado, el interés y la visión con respecto al aprendizaje del inglés como lengua extranjera, identificar los estilos de aprendizaje, llevar a cabo juegos colaborativos, juegos de socialización y explorar el conocimiento previo de inglés como una lengua extranjera y de experiencias interculturales. Para el nivel de octavo, en cuanto a los talleres de conversación INCO, se debe llevar a cabo un diagnóstico de competencias lingüísticas orales y escritas basadas en los descriptores del marco común europeo de referencia para las lenguas y los perfiles de cada año escolar establecidos en el programa de estudio. En el diseño de las tareas, los instrumentos deben procurar la integración de las competencias para un uso más auténtico de la lengua. Por ejemplo, leer para hablar, escuchar para escribir para hablar, leer para escribir, hablar para escribir y escribir para hablar. Cabe mencionar que no se debe incorporar elementos aislados de gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. Otras recomendaciones a tomar en cuenta es coordinar la elaboración del diagnóstico con la persona docente del área académica y también seguir los lineamientos establecidos en el documento de orientaciones administrativas y curriculares de los talleres de idioma inglés para la conversación INCO del programa Innovación Educativa que se dio a conocer en el 2018. En cuanto a los liceos experimentales bilingües y secciones bilingües español-inglés, para el nivel de séptimo año se recomienda determinar el grado y el interés, la visión con respecto al aprendizaje de inglés como una lengua extranjera, identificar los estilos de aprendizaje, llevar a cabo juegos colaborativos, juegos de socialización, y explorar el conocimiento previo de inglés como una lengua extranjera y de experiencias interculturales. Para los niveles octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo de los liceos experimentales bilingües y las secciones bilingües español-inglés, recomendamos el diagnóstico de competencias lingüísticas orales y escritas basadas en los descriptores del marco común europeo de referencia para las lenguas y los perfiles de cada año escolar establecidos en el programa de estudio. En el diseño de las tareas, los instrumentos deben procurar la integración de las competencias para un uso más auténtico de la lengua. Por ejemplo, leer para hablar, escuchar para hablar, leer para escribir, hablar para escribir y escribir para hablar. Cabe mencionar que no se debe incorporar elementos aislados de gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. En cuanto a la sección de jóvenes y adultos de los CINDEAS e IPEC, específicamente en el módulo 46, se recomienda determinar el grado, el interés y la visión con respecto al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. También identificar los estilos de aprendizaje, llevar a cabo juegos colaborativos, desarrollar juegos de socialización, explorar el conocimiento previo de inglés como una lengua extranjera y de experiencias interculturales. Para las secciones de jóvenes y adultos, desde los INDEAS y los IPEC, específicamente en el módulo 71, se recomienda el diagnóstico de competencias lingüísticas, orales y escritas, basadas en los descriptores del marco común europeo de referencia para las lenguas y los perfiles de cada año escolar establecidos en el programa de estudio.
En el diseño de las tareas, los instrumentos deben procurar la integración de las competencias para un uso más auténtico de la lengua. Por ejemplo, leer para hablar, hablar para escribir, escuchar para hablar, leer para escribir, hablar para escribir y escribir para hablar. Cabe mencionar que no se debe incorporar elementos aislados de gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. En cuanto a los módulos opcionales de fortalecimiento de inglés, el módulo 124 para el segundo y tercer nivel de los INDEAS e IPEC, se recomienda el diagnóstico de competencias lingüísticas orales y escritas basadas en los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y los perfiles de cada año escolar establecidos en el programa de estudio. En el diseño de las tareas, los instrumentos deben procurar la integración de las competencias para un uso más auténtico de la lengua. Por ejemplo, leer para hablar, escuchar para escribir, escuchar para hablar, leer para escribir, hablar para escribir y escribir para hablar. Cabe mencionar que no se debe incorporar elementos aislados de gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. Finalmente, les ofrecemos algunos aspectos generales sobre esta etapa diagnóstica. Bueno, posterior al diagnóstico y una vez identificados los aprendizajes aún no logrados y en proceso por las personas estudiantes, la persona docente seleccionará estos aprendizajes con el propósito de ampliarlos, fortalecerlos, profundizarlos en el módulo de fortalecimiento, de forma que los aprendizajes aún no logrados y en proceso se conviertan en la base para el desarrollo de la mediación pedagógica en las lecciones de fortalecimiento. En el diseño de las tareas, los instrumentos siempre deben procurar la integración de las competencias para un uso más auténtico de la lengua. No se debe de incorporar en este sentido elementos aislados de gramática y vocabulario sin ningún propósito comunicativo. De parte de la Asesoría Regional de Inglés, les deseo muchos éxitos en este curso lectivo 2022. Y recordar que este año estamos presentes y más fuertes. Muchas gracias.